Bien, en estos momentos se ha suspendido por unos instantes la sesión de la Comisión de Energía y Minas, tras escuchar a 3 comuneros, o 4 de ellos, que han realizado una exposición respecto de sus demandas por incumplimiento de parte de empresas mineras, tanto Las Bambas como Yanacocha, con los acuerdos adoptados con esas comunidades en diversas zonas del país. Hay que señalar que ya se encuentra presente en este recinto parlamentario, la sala Miguel Grau Seminario del Palacio Legislativo, el ministro del sector, pero en estos instantes va a ingresar a unirse a esta sesión. Él está ya presente, como lo señalábamos, Francisco Ismode, ministro de Energía y Minas, y va a ingresar Carlos Augusto Oliva Neira, ministro de Economía y Finanzas. El tema a tratar, pues, los alcances del proyecto de ley que modifica la norma general de minería en lo referido a garantías y medidas de promoción a la inversión. Saludo en estos momentos a los integrantes de la Comisión de Energía y Minas, el titular del MEF. Otro de los aspectos a tratar tiene que ver con las apreciaciones sobre proyectos de ley que fueron materia de dictámenes en mayoría y minoría respecto a modificaciones a la ley orgánica que norma las actividades de hidrocarburos en el territorio nacional. Estamos a la espera de que se reanude entonces la sesión de la Comisión de Energía y Minas, que ya aprobó hasta el momento 2 proyectos de ley. Esta es una transmisión en vivo de Congreso Televisión. Bueno, vamos a reiniciar la sesión expresando la más cordial bienvenida al señor ministro de Economía y Finanzas, señor Carlos Oliva Neira. Damos la bienvenida también al congresista Castro. Ambos ministros, ministro de Economía y Finanzas y como también el ministro de Energía y Minas, están concurriendo a esta sesión con el fin de tratar varios asuntos de suma importancia. La metodología de la presentación y de las exposiciones será el siguiente. En primer término, el señor ministro de Economía expondrá sobre los alcances del proyecto de ley 3664, que ha sido presentado por el Poder Ejecutivo y que propone modificar el texto único ordenado de la Ley General de Minería en lo referido a las garantías y medidas de promoción a la inversión. Seguidamente, ambos ministros expondrán sus apreciaciones sobre los proyectos de ley contenidos en los dictámenes en mayoría y minoría referidos a la ley que norma las actividades de hidrocarburos en el país, que por acuerdo del Pleno del Congreso, como ustedes saben, retornó a nuestra comisión. Necesitamos tener mayores elementos de juicio para poder retomar el análisis y el debate que tiene que darse en esta comisión en relación a este tema, habida cuenta que en su momento existieron muchas opiniones en contrario por parte de los diferentes ministerios, siendo el Ministerio de Economía y Finanzas uno de los que expresó sus mayores observaciones al respecto, ¿no? Finalmente, el señor ministro de Energía y Minas expondrá sobre todos los demás asuntos que están contenidos en el oficio de la invitación y que han sido incorporados para la agenda de la presente sesión y que son materia exclusiva del sector de energía y minas.
Siendo así, vamos a dejar en uso de la palabra al señor Ministro de Economía y Finanzas. Congresista Beteta, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio, dar la bienvenida al señor Ministro de Economía, como también al Ministro de Energía y Minas, colegas congresistas. Quizás para no dejar como que no le hubiéramos prestado atención, válidamente los dirigentes y ciudadanos de Las Bambas, del proyecto especial Las Bambas, Cotabamba, Purima, que han hecho presente y han hecho una serie de denuncias de preocupación, y yo propondría, señor presidente, que como comisión nosotros podamos acordar, exhortar al Premier que los pueda recibir y en ello, conjuntamente con los demás ministros, ponerle y darle solución a esta problemática. Creo eso sería nosotros como pediría que se someta a votación, que sea como un acuerdo de nuestra Comisión de Energía y Minas, ya que lo que han planteado la problemática nosotros no podemos resolver porque no tenemos esa posibilidad, no somos nosotros ejecutivo para resolver los diversos problemas que han planteado, educación, salud y muchos más temas. Entonces yo propondría que nosotros tomemos un acuerdo como comisión, exhortar al Premier para que los pueda recibir a todos aquellos que hoy han venido a esta comisión. Me pedía la interrupción la congresista Aramayo y el congresista Ochoa. Sí. Muy bien. Yo quería solamente agotar la interrupción. Para poder que me escuchen, porque si no vamos a cruzarnos con un proceso de negociación que se va a desarrollar el día de hoy. No. Sí. Primer término vamos a escuchar al señor Ministro de Energía y Minas que quiere expresarse al respecto. Por favor, señor Ministro, tiene el uso de la palabra. Señor Presidente, señores congresistas, bueno, para comentar en primer lugar el tema de los amigos comuneros de Fuerabamba, y informarles un poquito cuál es la situación actual y en base a eso ustedes puedan evaluar la mejor decisión que se pueda tomar. Nosotros hemos estado impulsando un proceso de diálogo como gobierno y después de algunas, descoordinaciones que no se pudieron desarrollar las reuniones con los señores comuneros, logramos el día de ayer retomar el diálogo. Porque para el gobierno es muy importante promover este diálogo y que esta situación de conflicto se resuelva. En ese sentido, hemos quedado con los señores comuneros para el día de hoy retomar una reunión que empezamos ayer en el Ministerio de Energía y Minas. Estuvo también ahí acompañándonos el congresista Palomino, que se prestó para poder, promover este diálogo, junto con otros congresistas también con cuales estuvimos conversando. Hemos quedado el día de hoy en definir como solución la siguiente: establecer un proceso de diálogo por un tiempo en donde se va a definir cuál va a ser el alcance de esas conversaciones, ¿no? La empresa va a estar también PCM, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y vamos a definir cuáles son los alcances de lo que se va a conversar durante un tiempo, con el compromiso de la comunidad de levantar su medida de fuerza en simultáneo con el inicio, hoy día, de este diálogo. Entonces, acogiendo el pedido de la congresista Beteta, con el cual coincidimos, pero esa conversación con el Premier, la recomendación sería que se dé en este proceso que se estaría implementando el día de hoy, ¿no? Para avanzar tal cual se había conversado con los señores de la comunidad y con sus asesores, ¿no? Entonces, estamos seguros, ha habido un buen ánimo el día de ayer, los señores comuneros han expresado su apertura a resolver con un diálogo esa situación que se ha generado.
y esperamos pues que esta situación pueda ser resuelta pronto. Gracias. Gracias, señor presidente. Presidente, sobre Cajamarca no se ha dicho nada. Un orden hay que seguir. Gracias. Gracias, congresista Beteta, presidente. Estaba en interrupción. Y a mí me parece bien que tiene que haber un orden en el diálogo y que tiene que ser el Ministerio de Energía y Minas quien atienda. Lo que me llama la atención es que ya han pasado 44 días. 44 días y según he escuchado, presidente, hoy, del viceministro de Gobernanza, ha dicho lo siguiente: este es un problema entre los comuneros y la empresa. Este no es un problema entre los comuneros y la empresa. Este es un problema nacional. Hay que tener en cuenta que Las Bambas aporta al Producto Bruto Interno Nacional 1.2 puntos porcentuales. Cuando usted usa la palabra, da sus cifras. Se pierden 6 millones de dólares por día con este paro. Son 300 camiones diarios que impactan en las comunidades campesinas. O sea, presidente, en el ejercicio de mi función, creo que no se puede trasladar este conflicto a un tema empresarial, comunidad campesina. Yo exhorto y respaldo el pedido de la congresista Beteta, que una vez terminado el proceso de diálogo, que tiene que tener una lógica, que tiene que tener un orden, sean atendidos por el Premier. El Premier no puede estar al margen de este tema. Donde las papas queman, queremos un Premier valiente, que entienda por la comunidad, que atienda a la población. Esa es la gran responsabilidad del Premier del Solar. Más allá de las reformas políticas y de los documentos, el pueblo necesita, la comunidad lo necesita en el campo donde hoy hay conflictos. Entonces, yo le agradezco la interrupción, congresista Karina Beteta, pero este es un problema nacional y los congresistas que somos miembros de la Comisión de Energía y Minas queremos también participar tendiendo puentes de diálogo ante este conflicto. Gracias, congresista Beteta. Presidente. A ver, Presidente, yo les ruego, por favor, que seamos brevísimos, que por favor no, lo que pasa es que tenemos que iniciar la exposición de los ministros y no estamos ahorita en un debate, ¿no? O sea, hay un pedido de una exhortación al gobierno para que tome mayor preocupación en la resolución rápida de este problema, que está muy bien, que yo creo que podríamos aprobar eso de manera inmediata nosotros, ¿no? Presidente, estamos en interrupción, presidente. A ver, pido la palabra. Ochoa estaba en interrupción. Muchas gracias, presidente. Por intermedio suyo saludar a los ministros. Presidente, yo aliento la exhortación que ha hecho la congresista Beteta, pero quiero señalar, presidente, que este es un problema que todo el tiempo el Ejecutivo lo retoma. O sea, lo han retomado ayer porque el Ejecutivo se ha declarado intermediador, señalando además que es un problema que tiene la mina con la comunidad. Cuando el problema, presidente, lo ha generado el Ejecutivo, porque el Ejecutivo no quiere sincerar quién hizo esa carretera, con qué expediente, con qué autorización, con qué expediente se cambió de ser una trocha común de jerarquía a vía regional. No hay expediente alguno de la noche a la mañana, ni menos de 24 horas se declara vía nacional. Y con todo esto, presidente, aquí hay irregularidades, serias irregularidades. Y en eso, presidente, lo único que está pidiendo la comunidad de Fuerabamba es que el Estado diga quién construyó esa carretera. Y el Ejecutivo, presidente, se está comprometiendo a indemnizar a la comunidad cuando el responsable de construir esta carretera irregularmente es la mina. Y encima, presidente, solamente para ir cerrando, por eso yo sugiero, presidente, los ministros igual pueden ayudarnos a través de nosotros a resolver este problema. Pero, presidente, eventualmente podemos esperar la exposición del proyecto de ley. Porque este problema, presidente, se ha señalado incluso de interés obviamente nacional, lo ha dicho el ministro de Energía, que diario pierden 30 millones de soles. Y el ministro de Gobernanza ha dicho, este es un problema de dos naturalezas, público para arreglar la carretera y privado entre la mina y la comunidad. Quiero decirle, presidente, que el problema público no es, o sea, la vía pública, presidente, no está interrumpida. Porque todos los carros públicos pasan. No hay tranqueras, no hay nada, todos pasan. Los únicos que no pasan, estaría en la interpretación correcta del viceministro de Gobernanza, los únicos carros que no pasan es del problema privado. Entonces, ¿qué levantamiento
de medida están pidiendo el Ejecutivo? Lo que tenemos que pedir acá, presidente, es coherencia en el Ministerio, en el Ejecutivo. Perdón, termino señalando, presidente. El Ejecutivo no puede declararse enemigo de Fuerabamba. Decir, tú no, yo contigo no tengo nada que ver, arréglatelas con la minería. Presidente, hay un equipo de abogados que ha contratado a la comunidad porque el Ejecutivo nunca le ha puesto un solo defensor a la comunidad. Y entonces yo le pido, yo exhorto, presidente, que además es estratégicamente que esté el Ministerio de Transportes, porque ahí, presidente, está viendo el problema. Solamente exhorto, presidente, que intentemos agotar este problema, porque la comunidad... Termino con esto, presidente. Voy a terminar con esto, presidente. Si me permite. Por favor. Termino solo con esto, presidente. Una cosa que los compañeros congresistas tienen que saber, que la comunidad de Fuerabamba está ubicada en Apurímac, y que les han construido viviendas en un lugar que se llama Nueva Fuerabamba, que no tiene un solo metro cuadrado para la actividad a la que se dedica la comunidad, que es agricultura y ganadería, que para esa actividad le han entregado en territorio más de 3.000 hectáreas, pero en Chumbivilcas, en Cusco. Entonces, presidente, creo que es un problema que tenemos que resolverlo con urgencia. Perfecto. A ver, yo les rogaría, por favor, que respetemos la orden del día. Este es un tema que se va a tratar, no es que lo vamos a obviar, pero la orden del día tenemos en primer término la exposición del señor Ministro de Economía, que el Ministro de Economía haga la exposición del proyecto, lo sustente, y después el Ministro de Energía y Minas se va a quedar y vamos a poder conversar con este y muchos otros temas que están en la agenda. Entonces, yo les pido, por favor, que no aceleremos este tema del debate, que escuchemos por respeto y porque así está establecido en la agenda que se les ha entregado a todos ustedes, que en primer término intervenga el señor Ministro de Economía y luego y profundicemos todo lo que querramos, ayudemos a encontrar una solución a estos problemas, me parece lo correcto, pero respetemos el orden. Por favor. Entonces, bueno, ha habido una exhortación, ¿no? Los que estemos, por favor, de acuerdo con la exhortación hacia el gobierno nacional para... Si me permite, presidente, que se incluya el caso de Combayo, porque ahora sí, se no está hablando de Fuerabamba porque están en paro. ¿El mensaje qué es? ¿Que en Combayo tiene que hacer paro, más muertos para que se les haga caso? No, presidente. Ya. Entonces, pues, que el caso de Combayo se incluya. Por favor, con esa tingencia... Disculpe, presidente, si pedimos al Ejecutivo, el Ejecutivo va a designar al ministro. El Ejecutivo tiene que designar al presidente del Consejo de Ministros. El problema que acabo de escuchar es lo que sucede a diario en Cerro de Pasco, presidente, en la capital minera del Perú y en todas las regiones donde hay actividad minera. Y señores dirigentes, los mismos funcionarios de las mineras son los que están dando la vuelta. Un año están en Yanacocha, otro año están en Las Bambas, otro año están en Cerro de Pasco y el otro año están en otra empresa minera. Muchas gracias. Tenga mucho cuidado y aquí tiene que tomar cartas en el asunto es el presidente del Consejo de Ministros, no directamente a dejarlo en abierto al Ejecutivo. Gracias, presidente. Presidente, yo quería plantear una cuestión de orden, presidente, en el sentido de que, habiendo una propuesta muy clara de la congresista Beteta para que se haga una exhortación al Poder Ejecutivo para que sea el presidente del Consejo de Ministros el que asuma un diálogo directo con los comuneros presentes de ambas comunidades, creo que esa sería la propuesta pertinente. Pretender ir a los temas de fondo en este momento es una descortesía no solamente a los ministros presentes, sino también, por supuesto, a los propios dirigentes que están aquí el día de hoy. Así que le invoco, por favor, a que en el ánimo de que esta situación concluya, usted proceda al voto. Presidente. Sí, cerramos con la congresista Foronda breve. Le agradezco, presidente. Le agradezco, presidente. Muy brevemente. Coincido que este es un tema y le pediría al ministro que me prestara atención, por favor. Ministro, gracias. Coincido plenamente de que este debe ser un tema que debe ser tomado por la PCM, no por el viceministro de Gobernanza Territorial, que desde mi punto de vista perdió la capacidad de negociación en representación del Estado al abdicar a su rol regulador. Si queremos que no se repitan más conflictos que hay también en Ancash, no puede estar allí una persona que no tiene capacidad de negociación y menos de prevención de conflictos socioambientales que hay en el Perú. Perfecto. Y solamente incorporar en la agenda, seguramente lo van a ver ya después,
ministro, incorporar a la agenda la anulación del contrato que ha hecho el Ministerio del Interior con las empresas mineras para contratar personal del Ministerio del Interior para que agudicen más los conflictos sociales. Así no se resuelven los conflictos. Eso es lo que quería que pudiera puntualizar en la agenda que tienen en la PCM, presidente, además de los temas ambientales que ya han mencionado. Por favor, vamos a la votación. Hay esta exhortación, por favor, esta exhortación al Poder Ejecutivo para que, liderado por el primer ministro, nuevo, por favor. Presidente, congresista, le agradezco por haberme dado la palabra, presidente. No solamente es exhortación, acá tiene que haber un compromiso de los ministros para rendir cuentas de esos acuerdos que se van a tomar con las comunidades. Eso es lo que tenemos que votar, porque una exhortación es un pedido. Acá hay compromiso de por medio. El problema no es de 42 días, son 1173 días que se está explotando el mineral. Y ha habido conflictos, hay 4 muertos de por medio. No queremos que se repita esta historia. Entonces, presidente, pongamos hasta plazos. ¿Cuándo va a venir los ministros a rendirnos cuenta respecto a los acuerdos que van a llegar con el Ejecutivo? Eso es lo que tenemos que votar aquí en la mesa. Bueno, presidente. a ver, hay esta propuesta de la exhortación, que además de un informe que deberían emitir hacia la Comisión en relación a los actuados de parte del Poder Ejecutivo. Los que estemos de acuerdo, por favor, si vas a expresarlo levantando la mano. De acuerdo, todos, ¿sí? Muy bien, aprobado por unanimidad. Vamos a dar el uso de la palabra al señor ministro de Economía para que pueda sustentar el proyecto de ley 3664, conforme esté establecido en la orden del día. Señor ministro, por favor, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente. Buenas tardes a los señoras congresistas. Este es un proyecto que tiene 3 puntos bastante específicos. Es un proyecto que tiene además solamente 3 páginas. Nosotros sabemos que la Ley General de Minería tiene ya 37 años y que regula una serie de actividades y de temas dentro del sector, que ustedes lo pueden ver ahí en la pantalla. Uno de ellos se refiere a las garantías y medidas de promoción a la inversión. En ese sentido, por lo mismo que esta es una ley que tiene bastante tiempo, a lo largo del año han existido una serie de iniciativas que han ido modificando la ley. Y lo que hemos visto ahora es que hay algunas inconsistencias. Y es por eso que en este proyecto de ley nosotros vamos a referirnos a esas inconsistencias con la finalidad de aclararlas y de que a partir de ahora estemos con una ley que sea precisamente eso, consistente. El foco entonces son las garantías y medidas de promoción a la inversión de la Ley General de Minería. Tenemos en la ley un grupo de reglas promocionales básicas para fomentar la inversión en minería. Esto está estipulado en la misma ley. ¿Qué son estas reglas promocionales básicas? Se refieren básicamente a 4 temas. El primero es la estabilidad tributaria. Nos establece que con la firma de los contratos de estabilidad tributaria se estabiliza el régimen impositivo vigente a la fecha de suscripción. Es decir, se firma un convenio de estabilidad tributaria y de allí en adelante ya no se pueden hacer variaciones a los tributos que paga esa empresa en el futuro. En segundo término está la estabilidad cambiaria, que se refiere a la no discriminación en materia cambiaria en lo referente a las regulaciones que emita el Banco Central de Reserva. Es decir, también se protege a las empresas para que no hayan cambios repentinos en la política monetaria, en la política cambiaria, que podría afectar la estabilidad de la empresa. En tercer lugar, sigo dentro de las reglas promocionales básicas, tenemos la estabilidad administrativa, que estabiliza el régimen de los cobros administrativos regulados en la ley, como por ejemplo el derecho de vigencia o la regalía minera. Y en cuarto lugar, dentro de las reglas promocionales básicas tenemos la libre comercialización de la producción interna o externa. Estos son los principales temas que se revisan y que están incluidos en la ley como reglas promocionales básicas.
Centrándonos en el primer tema, el régimen de estabilidad tributaria. Tenemos 3 tipos de convenios de estabilidad tributaria, definidos en función al plazo. El primero, el convenio de estabilidad tributaria de 10 años, donde se regulan estas reglas promocionales básicas que acabo de señalar. Después tenemos los convenios de 12 años, donde además de estas reglas que han sido mencionadas, se permite la contabilidad en dólares. Y en tercer lugar tenemos los convenios de 15 años. En este caso, aparte de las reglas promocionales básicas, se incluye el tema de la depreciación acelerada y de las inversiones adicionales posteriores a la ejecución del programa de inversiones. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos un mismo mecanismo, que son los convenios de estabilidad tributaria. Todos tienen las reglas promocionales básicas, pero hay algunos añadidos, ¿no?, que han sido, repito, incluidos a lo largo del tiempo, que no hacen consistente la ley. Y precisamente eso es lo que vamos a proponer más adelante. Hacer consistente estos convenios de estabilidad tributaria para que todos tengan el mismo régimen. Solo para explicar un poquito más las características de estos convenios de estabilidad tributaria, el de 10 años, antes de eso, los convenios, el plazo se define en función a algunos parámetros que tienen que ver con las operaciones al día y en los programas de inversión. Entonces, en el convenio de 10 años se definen las operaciones entre 350 y 5.000 toneladas métricas al día. Y además, un programa de inversión equivalente hasta 20 millones. Conforme vamos ampliando el tamaño de la minería, vamos ampliando también los plazos de los convenios. Entonces tenemos el siguiente, que es el convenio de 12 años, donde ya estamos hablando de operaciones o ampliaciones no menores a 5.000 toneladas métricas al día, y un programa de inversión de hasta 100 millones de soles. Y en tercer lugar, tenemos los de 15 años, donde están las operaciones no menores de 15.000 al día o ampliaciones no menores a 20.000 toneladas métricas al día, y un programa de inversión equivalente a 500 millones de dólares. ¿No? Entonces tenemos estos 3 tipos de convenio. ¿Cuál es la problemática que tenemos? ¿No? Debido a estas modificaciones que ha habido en estos últimos 36 años, tenemos que la fecha de estabilidad es distinta. Por ejemplo, cuando hablamos del régimen específicamente tributario, se dice que la estabilidad empieza desde el momento que se firma el convenio. Cuando hablamos de la fecha de estabilidad de los derechos, por ejemplo, se pone como referencia el inicio cuando se aprueba el plan de inversiones, ¿no? Entonces tenemos ahí una discrepancia en que algunos temas de estabilidad tienen un parámetro y otros temas de estabilidad tienen otro parámetro. Un segundo problema es el alcance de las reglas promocionales, ¿no? Entonces no se tiene certeza de qué tipos de convenios entre los de 12 y 15 les alcanzan las leyes de depreciación acelerada y la de contabilidad en moneda extranjera. Al momento de haberse hecho estas inclusiones a lo largo del tiempo, no hay esta claridad de que a cuál le corresponde uno, la depreciación acelerada, por ejemplo, y a cuál le corresponde la contabilidad en moneda extranjera. Y en tercer tema problemático tiene que ver con las inversiones preexistentes relacionadas a los convenios de inversión. Entonces, para las inversiones grandes, las que están vinculadas a los convenios de 15 años, la estabilidad no alcanza a las inversiones preexistentes a la solicitud de inscripción, cuando a otro tipo de convenio sí les alcanza. Entonces yo creo que queda relativamente claro que tenemos algunas medidas que no se aplican uniformemente en los distintos tipos de convenios de estabilidad. Es por eso que en este proyecto de ley lo que les estamos proponiendo es precisamente esa uniformización. En primer lugar, se está proponiendo que en lo referente a la estabilidad impositiva, a la estabilidad administrativa, a la estabilidad cambiaria, podamos uniformizar la fecha de inicio. Y que esa fecha de inicio
sea la fecha de suscripción del contrato. Entonces, para todos los tipos de estabilidad, la única fecha de inicio es la suscripción del contrato. Ya no tendríamos distintas fechas de inicio como tenemos en la actualidad. En segundo lugar, también queremos uniformizar y establecer expresamente que para los convenios de 12 y 15 años se puede llevar o se puede solicitar el llevado de la contabilidad en moneda extranjera y también la ampliación de la tasa anual de depreciación. No tiene sentido discriminar que unos tengan un tipo de depreciación y otros no, o que unos sí puedan llevar contabilidad y otros no. También estamos uniformizando y dejando que ambos convenios de estabilidad, en este caso los de 12 y los de 15 años, tengan también las mismas características. Y en tercer lugar, estamos proponiendo ampliar los alcances de la estabilidad a las inversiones que se hubieran ejecutado con anterioridad a la fecha de la solicitud de suscripción de los convenios de 15 años, siempre y cuando éstas estén relacionadas al proyecto de inversión.